video que voy a grabar ahorita. Principalmente vamos a ver un poco sobre lo que es la higiene postural, el manejo de cargas y posturas. Además de eso, vamos a tocar temas como la ergonomía, la kinefilaxia, antropometría y hablar un poquito sobre lo que es salud ocupacional y la intervención en conjunto del terapeuta físico. Como ustedes recordarán, estas últimas clases, después de ver el juego y todas sus diferentes terapias alternativas, vamos a enfocarnos un poquito en estas últimas tres clases sobre lo que es la parte laboral, el desempeño de un terapeuta a nivel ocupacional en actividades productivas, a nivel laborales principalmente. Entonces, empezamos esta clase hablando un poquito sobre lo que es la higiene postural. ¿Por qué es importante? Porque en la mayoría de trabajos, por movimientos repetitivos, por sobreesfuerzos y por muchas veces posturas inadecuadas, posturas estáticas durante un tiempo laboral, tenemos muchas consecuencias, muchas molestias y muchos dolores que llevan a incapacidades, alteraciones posturales, a factores de riesgo, a lesiones, en algunos casos hasta lesiones bastante complicadas, lo cual hace que nosotros trabajemos también desde la parte preventiva. Desde la parte preventiva es importante abarcar los diferentes tipos de riesgo y en este caso vamos a darle mucho énfasis a aquellos riesgos físicos, a aquellos riesgos ergonómicos que principalmente afectan mucho a la población que trabaja. Vamos a hablar como términos muy básicos primero, ¿verdad? Porque por lo general las personas frecuentemente que se quejan de algún tipo de patología vertebral, de algún tipo de dolores, es a causa, como les decía, de movimientos repetitivos, de sobreesfuerzos, de traumatismos, de malas posturas, de posturas que son inadecuadas en su lugar de trabajo. Y en algunos casos ya hay condiciones que debido a su trabajo hacen que esta condición se agrave relacionado directamente con cosas laborales. Pero también encontramos algunas situaciones a nivel ocupacional o a nivel personal que hacen que la persona también acelere su proceso en cuanto a su condición y lo que está afectando en ese momento a nivel principalmente vertebral. Hay algunos factores que agravan la patología vertebral. Por ejemplo, tenemos factores de riesgo ocupacionales que se relaciona principalmente a los diferentes hábitos de trabajo. Hay que tener claro que los factores de riesgo que sufre un trabajador están determinados por las ocupaciones que realiza. Cuando hablamos de ocupaciones, hablamos de tareas, las diferentes tareas que realiza durante una jornada laboral. Esa serie de tareas determina la necesidad de un trabajador de desplazarse, de estar sentado, de estar haciendo esfuerzos, de caminar de un lado para otro, de levantar, de cargar. Cada una de las tareas va a estar determinado según la necesidad de su demanda laboral. ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Cuánta cantidad de tiempo pasa sentado? ¿Cuánta cantidad de tiempo pasa caminando? ¿Cuánto se tiene que agachar? ¿Cuánto peso tiene que levantar? Si utiliza o si está en una postura estática, eso lo determinan la, digamos, cada una de las tareas que hace la persona. Entonces encontramos diferentes factores ya directamente ligados al trabajo, posturas inadecuadas, vibración que le genera su trabajo, tal vez algún trabajo, un trabajo pesado que tiene sobreesfuerzos, movimientos corporales muchas veces, y esto es importante, nosotros como terapeutas y como conocedores y que estudiamos el movimiento humano debemos de recomendar y debemos de capacitar mucho al personal de diferentes lugares de cómo hacer movimientos corporales, o sea, cómo hacer movimientos de nuestro cuerpo sin que generemos ningún tipo de lesión o ningún tipo de complicación. Además de eso, encontramos posturas estáticas durante mucho tiempo laboral, lo cual afecta directamente su desempeño ocupacional y a nivel personal también. Entonces es importante también reforzar mucho
el ejercicio, reforzar mucho una buena alimentación, reforzar mucho que estas personas que pasan tanto tiempo sentados también saquen un espacio de su tiempo para poder hacer cambios en su desempeño, ya sea cambio de tareas o pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Son dejar lo que se está haciendo, digitando, trabajando, levantando, ¿verdad? De acuerdo a la ocupación que tiene y empezar a hacer algo distinto a lo que está normalmente realizando. Pueden ser ejercicios, pueden ser irse a jugar futbolín, en algunos trabajos hay mesas de pool, mesas de ping pong, es algo distinto a lo que estamos haciendo, esas son las pausas activas, o también realizar una rutina de ejercicios si así ha sido enseñado y capacitado. Ahora aparecen algunos factores que agravan la patología vertebral, pero se refieren principalmente a la persona. Vamos a ir enfocándonos directamente a la persona porque también tenemos aquel tipo de persona que se le suma, ¿verdad? Primero, lo que hablamos anteriormente, se le suma su desempeño laboral, que es un entorno que no es el más adecuado, que le quita muchas capacidades físicas, lleva a un estado de fatiga por tanta carga de trabajo, de fatiga física o emocional, ¿verdad? También tiene malas posturas, o sea, tiene malas condiciones de trabajo. Las condiciones o el medio ambiente, que este es un término importante, el medio ambiente de trabajo se puede modificar. El medio ambiente de trabajo se puede cambiar con el fin de que esa persona tenga mejores condiciones laborales. Y estamos claros, ¿verdad? Todos los que trabajan o desempeñan o han trabajado en algún lugar saben que un buen ambiente de trabajo hace que cada uno de nosotros en ese lugar se sienta cómodo, se sienta a gusto. Y eso es fundamental para tener un buen desempeño laboral. Pero resulta que aparte de esas condiciones también hay factores individuales. Tenemos, por ejemplo, la edad, aunque la edad no es tan determinante muchas veces, ¿verdad? Pero sí también se toma en cuenta cuando el proceso de recuperación, debido a un trabajador que tenga ya muchos años de realizar esa misma función, los años pues van pesando. La condición física creo que es una característica o un aspecto que se puede mejorar, ¿verdad? Hablamos de recomendar mucho en las personas ejercicio físico, cambios de posición, buena alimentación, ¿verdad? Eso es importante para que el desempeño laboral sea mejor también. Hábitos del diario vivir. Hay personas que andan muy estresadas por sus diferentes situaciones, problemas. Entonces, a veces ese tipo de condiciones que tenemos en la casa, problemas personales, familiares, repercuten también a nivel laboral y por lo general la persona acarrea mucho estrés y le aumenta mucho con su trabajo. El historial médico familiar, ¿verdad? Ya esos son como antecedentes, pues de cada quien, ¿verdad? De, pues situaciones, enfermedades que la persona generalmente podría tener, qué sé yo, hipertensión, diabetes, ven que aparecen acá también desviaciones de la columna vertebral. Si la persona tiene una escoliosis y tras de eso le sumamos una mala postura en su trabajo, va a ser más complicado, va a acelerar más el proceso, va a tener más dolencias, más molestias, se va a quejar más incapacidades, más lesiones. O sea, una cosa va llevando a la otra. Entonces, ¿qué es la higiene postural? ¿Verdad? Para definir la higiene postural es importante definir o tener un concepto claro de lo que es la higiene postural. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros asumimos que una buena postura es aquella que es una postura cómoda. Y generalmente a veces una postura cómoda no es sinónimo de que estemos alineados correctamente, ya sea sentados, de pie o acostados. ¿Qué se entiende entonces por postura adecuada? Aquella donde la cabeza está en línea media, viendo hacia el frente, y los hombros están equilibrados con la pelvis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un equilibrio entre la cintura escapular y la cintura pélvica. ¿Cómo hablamos de un equilibrio? Aquella que si nosotros visualizamos una línea imaginaria, está alineada, está en equilibrio. Ni una en anteversión, ni otra en retroversión, ya sea retroversión pélvica, anteversión pélvica o un poco de flexión de tronco hacia el frente o extensión. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un equilibrio. Por ejemplo, si yo estoy ahorita acá sentado, yo tengo que tener la cabeza viendo hacia la línea media, viendo hacia el frente por lo general, ni con rotaciones de cuello, ni con extensión, ni con flexión,
¿verdad? Se dice que ojalá, por ejemplo, para un diseño de computadora, la altura de la computadora debe estar a la altura de los ojos. Si yo bajo mucho la vista hacia abajo, voy a tener una flexión de cuello. Entonces, cuando yo termino mi jornada laboral, voy a tener mucha tensión en la zona de la nuca. Si, por ejemplo, yo no tengo un escritorio adecuado para poder apoyar los brazos y mantenerlos estables, voy a tener problemas a nivel de los hombros, van a estar muy contraídos, van a estar un poco adoloridos, resintiendo toda esta carga laboral que ha tenido por una mala postura. Entonces es importante ese equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio entre la cabeza, el tronco, la cintura escapular, la cintura pélvica, con el fin de evitar algún tipo de alteración muscular por una mala postura. Vamos a definir la postura sedente porque la postura sedente es una de las condiciones que más afecta en los trabajadores primero por mal equipo de trabajo, llámese una silla, un escritorio, y por lo general muchas veces hablamos de una silla ergonómica y muchas veces esa silla ergonómica no cumple los valores o las funciones que debería tener. ¿Qué es importante? Que esa silla tenga un apoyo en la zona lumbar. Que tenga una alineación, vean que ella habla y especifica una alineación entre la cintura escapular y la cintura pélvica, los codos apoyados sobre el pupitre, dice acá, pero los codos deberían de ir apoyados en unos apoyabrazos que por lo generalmente tienen las sillas. Eso nos permite que, logrando tener los codos a 90 grados, la posición de la muñeca sea neutra a la hora de digitar o a la hora de utilizar una computadora. No deben existir presión del borde delantero sobre los muslos. Para eso es importante el ancho de la silla y la profundidad de la silla. La profundidad de la silla nos va a ayudar a que la persona no sienta puntos de presión en una zona más que en la otra. Las rodillas a 90 grados y los tobillos a 90 grados y los pies apoyados sobre el suelo, ¿verdad? Para eso se tiene que determinar la altura que tiene el asiento con respecto al suelo. Eso es importante. Vean que todos estos factores hacen que esa persona esté bien sentada, esté bien posicionada. Bueno, los beneficios, ¿verdad? Van a traernos muchísimos beneficios. Ahí ustedes los pueden ver. Una mejor circulación, una apariencia más delgada, mejor funcionalidad de los músculos. Van a liberar cualquier dolor. Si una postura se corrige, vamos a tener o a reducir los dolores, inflamación, lesiones, molestias que posiblemente la persona pueda tener, ¿verdad? Además de eso, que una buena postura irradia actitud y confianza, no solamente cuando estamos sentados, no solamente les decía cuando estamos sentados, sino cuando también estamos de pie. Hay personas que trabajan mucho tiempo de pie. Entonces, el hecho de primero utilizar un zapato adecuado, un calzado adecuado. Si hablamos de un calzado adecuado, es aquel que le brinde soporte, que le dé estabilidad. Se dice que el zapato debería tener por lo menos un tacón, ¿verdad? Un tacón en la zona del talón de por lo menos unos 2 a 2 centímetros y medio. Más de eso no es recomendable y menos sí puede variar un poquito más, ¿verdad? Pero no es recomendable cuando aquellas personas trabajan tanto tiempo de pie. Un zapato plano no es recomendable y tampoco es recomendable un zapato con mucho tacón porque, bueno, todos ya sabemos y ustedes sabrán que el tacón afecta o cambia biomecánicamente toda la descarga de peso, las fases de apoyo, de balanceo en cuanto a la marcha y eso repercute a nivel postural y muscular en todo el cuerpo, desde tobillos, rodillas, cadera y hasta la columna, ¿verdad? Entonces es importante que aquellas personas que trabajan mucho de pie utilicen un zapato que le brinde ese confort y ese respaldo. Bueno, consecuencias, ¿verdad? Si nosotros tenemos una mala postura, por lo general vamos a tener muchas alteraciones, ¿verdad? Musculares, en cuello, en la nuca, en los hombros, afectación de discos intervertebrales en un proceso tal vez más prolongado, más largo, de más exposición.
sobrecarga de la región lumbar, vamos a tener dolores de cabeza porque por lo generalmente la gente acumula mucho estrés en los hombros, en cuello, en la nuca y eso repercute a dolores de cabeza. Entonces generalmente el estrés siempre se acumula y la tensión muscular se acumula mucho en hombros y eso afecta, se padece mucho de contracturas musculares, de rigidez. Entonces eso hace que la persona no se desenvuelva o no se sienta bien en su trabajo. Más consecuencias de una mala postura: desgastes de los discos intervertebrales, problemas en la región pélvica, zonas dolorosas, molestias y dolor en las piernas, ¿verdad? Hay muchas complicaciones que aparecen por una mala postura. Ok, con respecto al manejo de cargas, vamos a ver unos principios biomecánicos para manejar y levantar o transportar diferentes cargas. Vamos a ver qué son aquellas medidas o aquellos principios biomecánicos que se utilizan frecuentemente para levantar o transportar peso también. Estos principios básicos nos van a ayudar a, como les decía, mantener una buena postura y un buen método a la hora de levantar o transportar peso. Estos principios hasta podrían ser utilizados para nosotros que movilizamos muchos pacientes, que levantamos, que pasamos de una silla de ruedas a una camilla. O sea, son aplicables en cualquier actividad, ya sea laboral o hasta de vida diaria. Tenemos, por ejemplo, acercamiento del peso. ¿Qué se refiere con acercamiento del peso? Estar lo más posible cerca de ese peso que vamos a levantar. Puede ser un saco, una bolsa, una caja o hasta movilizar un paciente. Entonces, yo entre más cerca esté del cuerpo, el esfuerzo a la hora de levantar va a ser mínimo para nosotros. Se dice que es más una técnica, ¿verdad? Más una implementación de esa técnica que muchas veces el esfuerzo que hagamos. Pero entonces el acercamiento del peso nos va a hacer tener un mejor acercamiento a la hora de levantar ese peso. Búsqueda del equilibrio. Es importante tener estabilidad, ¿verdad? Para nosotros tener estabilidad tenemos que aumentar la base de sustentación, bajar un poquito el punto de equilibrio de nuestro cuerpo y que nos ayude a mantenernos más estables. ¿Qué hacemos? Abrimos un poquito las piernas, ¿verdad? Nos ayuda a tener un mejor control, una mejor estabilidad y que eso nos ayude a la hora de levantar. Orientación de los pies. Es importante la orientación de los pies porque lo que nos ayuda es orientar los pies a la hora de levantar el peso. ¿Qué evitamos con esto? Evitamos hacer un giro en cuanto al tronco, ¿verdad? Por ejemplo, es completamente eh, perjudicial poder hacer un giro del tronco, así como estoy haciendo yo estos giros, con peso levantado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que movilizar los pies para que todo el cuerpo se desplace a la misma vez. Eso nos hace evitar algún giro, evitar que sufra mucho la columna y específicamente los discos intervertebrales cuando yo traslado o cargo peso y hago estos movimientos. Por ejemplo, lo veíamos cuando la gente trabaja en cadena, ¿verdad? Como una reacción en cadena. Él me alcanza acá, yo le paso al otro. Y lo que se mueve es el tronco solamente. Hay que tratar de evitar esos giros cuando se traslada algún tipo de peso. Posición de los brazos, aparece posición de los brazos y también la posición de las manos, eso es a la hora de levantar, a la hora de sujetar ya sea un paciente o a la hora de sujetar una caja o levantar una estructura pesada, siempre es importante sujetar con la mayor disposición o fuerza de las manos para poder sujetar ese peso. Tratar de evitar, digamos, a veces que agarramos una caja o levantamos alguna mesa, solamente casi que poniendo la yema de los dedos, ¿verdad? Los dedos, así como ustedes recordarán, tienen músculos bastante pequeños que es más fácil de lesionar que, por ejemplo, hacer un levantamiento en potencia con músculos como el bíceps braquial o el braquial, ¿verdad? Para poder levantar fuerte y firme y trasladar ese peso. Es importante la espalda recta y esto es fundamental para no flexionar la rodilla, iba a decir yo, para no flexionar o
hacer una curvatura en la columna. Y para poder mantener la espalda recta cuando yo me traslado o me inclino o me bajo hasta el suelo, es importante flexionar las rodillas, ¿verdad? Cuando yo tengo que levantar un objeto desde el suelo, tengo que bajar completamente, pero para no agacharme como hacemos popularmente, que lo que hacemos es una curva en la zona de la columna, lo que tengo que hacer es flexionar las rodillas, irme bajando, desplazando hacia el suelo, sujetar firmemente ese objeto, esa caja puede ser, y levantarla. Levantarla siempre con la espalda recta y con la fuerza y potencia de músculos grandes como las piernas. Ok, después de ver entonces esta parte de higiene postural, la parte de cómo levantar peso, que es importantísimo tomar en cuenta esos principios a la hora de levantar y transportar peso, vamos a hablar sobre la kinefilaxia. Tres términos van a aparecer en esto que sigue: kinefilaxia, ergonomía y antropometría. Son tres conceptos básicos para poder diseñar un puesto de trabajo a nivel laboral. ¿En qué sentido? En que si nosotros los complementamos, todos los que van a buscar es un buen desempeño, una buena distribución del espacio y que a nivel laboral la persona se sienta prácticamente de una buena manera y con un buen rendimiento a nivel laboral. Kinefilaxia se refiere al trabajo físico preventivo en un cuerpo sano con el objetivo de disminuir los factores de riesgo que cada cuerpo tiene como herencia o a causa de malos hábitos y costumbres posturales. Dice que, por ejemplo, kinesis significa movimiento, que eso ya ustedes lo saben, ¿verdad? Y filaxis significa prevención. Entonces, ¿qué sería este concepto? Por medio del movimiento correcto, biomecánicamente hablando, poder evitar lesiones, molestias, dolores, alteraciones posturales, porque si nosotros enseñamos el movimiento correcto a la hora o en cualquier posición o en cualquier actividad, desempeño laboral, según sus ocupaciones, la persona va a tener un mejor funcionamiento. ¿Qué quiero referirme con esto? Que si yo le enseño a una persona cómo levantar peso, cuál es la forma correcta de sentarse, y que aplique los principios biomecánicos para estar sentado o para estar de pie, para estar acostado o para levantar peso, los dolores van a aliviarse, van a disminuir, ¿verdad? Entonces, ese cambio lo logramos aplicando estos tipos de conceptos. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es la ciencia que estudia el cuerpo humano con respecto al medio artificial que lo rodea. Toda herramienta ergonómica fue diseñada para que esa herramienta se adapte al trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no debemos de adaptarnos a esas diferentes herramientas, equipos, mobiliarios, recursos que tenemos. Se los voy a dar con un ejemplo muy claro. Nosotros entramos, digamos, a un call center a trabajar, ¿verdad? Les estoy dando un ejemplo de alguna ocupación. Nos dicen, esta es su área de trabajo. Aquí usted va a trabajar, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y tiene que hacer eso. Esas son sus funciones. Esta es su silla y este es su escritorio y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me están dando un equipo de trabajo, me están dando materiales, me están dando equipos para trabajar. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Adaptarme a eso que tengo. Y ahí es donde empieza el primer error. Nosotros nos tenemos que adaptar. Nunca, muy pocas veces, el equipo se adapta a nosotros. Entonces, estamos quitando por completo el principio ergonómico, ¿verdad? Cuando hablamos de un diseño adaptado hacia nosotros, ahí sí cumple los valores ergonómicos. ¿Por qué? Porque están tomando en cuenta mi antropometría, que se refiere a tamaño, peso, medidas, por ejemplo, con respecto a la altura de las piernas, a la altura del tronco, a la distancia de las manos, porque todos somos diferentes. Entonces deberíamos, ¿verdad? Esto sería lo ideal, deberíamos tener todos un diseño de puesto según nuestras características. Muchas veces vemos, es que nos dieron unas sillas ergonómicas, pero las sillas ergonómicas, así como la que le dieron a usted,
le dieron a todos sus 15 o 200 compañeros. Pueden ser muchos, pueden ser pocos. ¿Qué quiero referirme con esto? Que la silla que le dieron tiene un diseño estándar y nosotros no somos estándar, ¿verdad? Cada uno de nosotros es completamente diferente. Algunos son muy altos, otros son más bajos, otros son más gruesos, otros son más delgados. Otros, por ejemplo, tienen más largas la distancia de la rodilla o de la fosa popltea al talón. Otros la tienen más cortas, los brazos más largos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos somos diferentes. Y la silla, todas son iguales, ¿verdad? Sí cumplen algunas medidas, por ejemplo, que se baja que se baja el apoyabrazo, no, se baja la altura hacia el suelo del asiento, se regula un poquito la parte del respaldo, pero después de ahí no tenemos un diseño muchas veces que está pensado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es como para analizar, ¿verdad? ¿Qué podría hacer yo si me tocaría intervenir a nivel laboral? Aplicar estos tipos de conceptos. Por ejemplo, vemos un misceláneo que tiene que barrer, que tiene que limpiar. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza? La escoba, el gancho o el palo piso. A veces hay unos que son muy bajos, ¿verdad? Un palo muy bajo, entonces la persona anda casi inclinada. ¿Qué tendríamos que hacer? Diseñar un palo piso o un palo para la escoba que sea más alto. Entonces, ahí yo estoy pensando en la altura que tiene la persona para poder utilizar ese tipo de equipo o ese tipo de herramienta. ¿Verdad? Vean que entonces todos los trabajos se tienen que analizar desde el punto de vista que cada uno tiene diferentes aspectos para poder desarrollarse y hay que tomarlos en cuenta para que cada persona tenga una condición favorable en su área de trabajo. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la ergonomía? Principalmente son la creación de condiciones laborales más sanas y seguras. Si hablamos de que nosotros aplicamos principios ergonómicos, antropométricos y también de kinefilaxia, lo que vamos a hacer es evitar riesgos, evitar lesiones. Por lo tanto, la seguridad del personal va a aumentar, va a tener condiciones más sanas. Es importante porque vamos a promover la salud ocupacional en la empresa, vamos a evitar enfermedades, vamos a prevenir lesiones, vamos a reducir los accidentes laborales y mejorar la productividad de la empresa y también la productividad a nivel personal. Vamos a corregir cualquier tipo de situación laboral que lleve a o que genere fatiga y que esa misma fatiga le genere incomodidad en el desempeño del trabajo. Ven que, por ejemplo, este triángulo es muy importante ya que tenemos al trabajador, tenemos un lugar o un ambiente de trabajo y tiene que ir de la mano con el diseño de puesto, ¿verdad? Ven que, por ejemplo, siempre el trabajador debería ser lo principal, debería estar siempre arriba, siempre es como ese recurso que se tiene que cuidar, ¿verdad? Se tiene por decirlo así, chinear en el trabajo para poder que él se sienta a gusto, que se sienta tranquilo, que se sienta seguro y pueda desempeñar en su lugar de trabajo todas sus ocupaciones. ¿Por qué es importante la ergonomía en el trabajo? Porque lo principal es que va a reducir los accidentes, va a mejorar la productividad de las empresas, va a reducir los riesgos a nivel músculo-esquelético, fatiga y accidentes. Y además, si se aplica la ergonomía, se van a adaptar las herramientas o los equipos o los diferentes accesorios de acuerdo a las características de la persona o de cada uno de los trabajadores. Ven que, por ejemplo, acá aparece un diseño de puesto, ¿verdad? Es una imagen donde una persona está sentada frente a la computadora con todos los requerimientos para tener una buena postura. Ven que, por ejemplo, la cabeza está en línea media, los antebrazos están apoyados sobre o unos codos a 90 grados, el respaldo está apoyado sobre la zona lumbar, las rodillas están a 90 grados, un poco tal vez más de extensión, pero esto permite
que la persona se sienta lo más cómodo posible, ¿verdad? Entonces es importante un diseño donde se tomen en cuenta las medidas de cada persona para su diseño. La antropometría es el último aspecto que les decía sobre las dimensiones del cuerpo humano. Cuando hablamos de medidas, de dimensiones, de peso, de tamaño, de estatura, de desplazamiento, de diferentes recorridos en cuanto a nuestro cuerpo, son importantes considerarlos para poder diseñar un puesto de trabajo que se ajuste a nuestra medida, unas herramientas que se ajusten a nuestras medidas, un equipo de trabajo que cumpla con algunos valores antropométricos para que esa persona lo realice más bien de buena manera. Y ya por último, vamos a hablar sobre ese concepto de salud ocupacional que quizás ustedes han visto, ¿verdad? En algunas empresas o se han dado cuenta, conocidos, que estudiaron y se prepararon sobre lo que es salud ocupacional y toda su función que hace en las empresas. ¿Cuál va a ser el fin? Evitar, analizar los diferentes puestos de trabajo con el fin de evitar lesiones, disminuir los riesgos laborales. Esto que les voy a decir, aunque sea muy breve, es importante. Tenemos en un lugar de trabajo exposición a muchos riesgos, o más bien, contamos con muchos riesgos laborales. La exposición que tengamos a alguno u otro riesgo depende de las tareas que realicemos. Por ejemplo, tenemos riesgos físicos, tenemos riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos, riesgos biológicos, tenemos riesgos a nivel ergonómicos, mecánicos, locativos. Y vamos a ver, se me escapa alguno. Químicos también, ¿verdad? Son alrededor de 7 tipos o factores de riesgo de los cuales podríamos tener exposición en alguna ocupación, ¿verdad? ¿Cómo analizarlos? Bueno, va a depender de acuerdo a cada área, a cada trabajador. Por ejemplo, los riesgos químicos se refiere a todas aquellas personas que se exponen a diferentes sustancias químicos, factores de limpieza, de aseo, que por lo general tienen muchos aditamentos químicos, ¿verdad? Para su desarrollo, para su formación, para la limpieza como tal, y esa persona se expone a ese contacto con químicos frecuentemente. Entonces, por ejemplo, un riesgo ergonómico van a ser aquella persona que pasa mucho tiempo sentado, que tiene que levantar peso, que tiene que trasladar. Todos esos riesgos repercuten de una u otra manera en el desempeño ocupacional y así sucesivamente con los diferentes tipos de riesgos. ¿Qué es la salud ocupacional entonces? Como concepto, es una actividad multidisciplinaria que está dirigida a proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención, el control de enfermedades, el control de accidentes, la eliminación de factores. Cuando hablamos de factores, se refiere también a tipos de riesgo que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. De hecho, que en las empresas donde haya más de 50 personas, es importante que exista una comisión de salud ocupacional con el fin de llevar todo ese control, reducir y prevenir algún tipo de enfermedad o algún tipo de alteración. ¿Cuáles van a ser los beneficios que obtiene el trabajador aplicando estos principios? Y aquí va muy de la mano cuando entramos nosotros como terapeutas, porque por lo general ven que importante, tanto el personal de salud ocupacional y a nivel de terapia pueden intervenir, ¿verdad? Principalmente a nivel terapéutico, la prevención de patologías o lesiones. Aquí estamos hablando ya el enfoque que le puede dar terapia física a la rehabilitación de alguna lesión, a la reincorporación o reinserción de ese trabajador a sus actividades mediante un proceso de rehabilitación, un proceso de ejercicios, un seguimiento. Esto no lo hace salud ocupacional. ¿Por qué? Porque tenemos conocimientos en anatomía, en fisiología, en patologías, en movimiento, ¿verdad? En toda la parte de rehabilitación, nosotros somos los especialistas en esa área. Entonces, un trabajador que tenga alguna lesión física, muscular, que se le pueda corregir, podríamos trabajar desde esa parte. Vamos a disminuir la tensión muscular, mejorar la calidad de vida. Obviamente, si nuestro desempeño laboral disminuye, hay menos dolencias, menos dolores, menos estrés y menos fatiga, la calidad de vida va a ser mejor.
También va a mejorar la relación entre los trabajadores, se van a corregir vicios posturales. ¿Qué son vicios posturales? Sentarse, por ejemplo, estar posicionado durante mucho tiempo en una posición que no es la adecuada. Eso es un vicio, va creando un vicio, va creando una forma de sentarse que después es un poco difícil de corregir, pero con capacitación, con ejemplos, se puede mejorar. Disminuir el gasto energético. Muchas veces nosotros hacemos actividades y gastamos más energía de la cuenta, dependiendo la posición en la que hagamos la actividad, dependiendo los desplazamientos que hagamos. A veces es mucho, también se pueden analizar cada una de las actividades para que ese trabajador gaste la menos energía posible en sus tareas. Y por lo tanto también se van a evitar los accidentes laborales. Bueno, de todo este enfoque de salud ocupacional y a nivel terapéutico o de terapia física, obtiene beneficios el personal y también obtiene beneficios la empresa. ¿Por qué? Porque si un trabajador tiene condiciones laborales para desempeñar su trabajo, el rendimiento, la productividad, la atención al cliente van a ser mejores, va a ser más eficaz de parte del trabajador. Además de eso, se extiende el valor empresarial y este valor empresarial es uno de los factores que cuidan mucho los gerentes porque, digámoslo así popularmente, para que se entienda más fácilmente, es como que la bola se expande, ¿verdad? Digamos, en una empresa, es que en esa empresa vieras que cómo cuidan al trabajador, nos pagan incentivos, nos dan tiempos para poder cambiar de actividad. Eso se va creando, ¿verdad? Se va corriendo y el valor que obtiene esa empresa, porque todo el mundo quisiera estar ahí sí me cuidan, ahí sí valoran lo que yo hago, ahí me siento bien, me siento a gusto, todo eso se extiende, ese valor empresarial. Entonces, al final la gente cuida su trabajo. ¿Por qué? Porque dice, en otro lado no, yo he trabajado en otro lado y no me cuidan tanto como acá, no me dan ese valor, ¿verdad? Ese recurso humano lo valoran y eso es importantísimo. Y por lo tanto va a aumentar la productividad y si hay más productividad, si hay mejor atención, los beneficios económicos van a ser más para la empresa. Además de eso, se van a reducir las bajas laborales, van a haber menos lesiones, menos accidentes, menos incapacidades. Si hay menos incapacidades, se reducen los costos de aquella gente que no va a trabajar, gastos de cirugía, gastos de tiempo doble, porque pues, si alguien no va a trabajar, alguien tiene que sustituirlo. Eso implica más aumento de dinero. Se van a reducir los accidentes y también se va a mejorar la imagen de la empresa, que ya lo hablamos, ¿verdad? Aquel lugar donde se cuida el trabajador, se reducen los accidentes y todo el mundo quiere estar ahí. Bueno, agradecerles a todos por, bueno, una vez que ven este video, espero que tengan pues un refrescamiento, tengan un criterio sobre estos términos. Para hacerles un resumen, vimos lo que fue el levantamiento de cargas, vimos higiene postural, antropometría, kinefilaxia, ergonomía y detallamos un poquito sobre la importancia de la salud ocupacional y también qué se usa con esto, que ahora ustedes tengan un criterio de cómo desarrollar o formular desde su conocimiento como terapeutas, aplicando estos principios que vimos anteriormente para evitar y enfocarse en un área laboral, disminuyendo riesgos, mejorando la actividad, mejorando la productividad, evitando lesiones, evitando alteraciones, no solamente con estos principios que vimos, sino con los conocimientos que ya cada uno de ustedes tiene, como les decía, en fisiología, en anatomía, en la parte de anatomía funcional, en biomecánica, en patologías que sean aplicables ya al área laboral. Muchísimas gracias.